¿Te imaginas que en un viaje en un lugar bello, paradisiaco, se vuelva el mismísimo infierno? Pasar por las peores cosas que jamás te imaginaste atravesar y ser salvado para darte cuenta que al final te había salvado de algo mucho peor. La película Jungla es una apasionante historia de supervivencia basada en las experiencias de la vida real de Josie Ginsberg y sus compañeros en la Amazonia boliviana. La película plantea preguntas sobre el enigmático personaje Karl Ruprechter y su papel en los desgarradores acontecimientos. El nombre Karl resuena con misterio en los anales de los cuentos de aventuras y supervivencia. Su papel en el infame viaje a través de las Amazonas boliviano, que resultó en la angustiosa prueba de supervivencia del aventurero israelí Josie Ginsberg, sigue envuelto en incertidumbre y especulación. A principios de la década de 1980, Josie Ginsberg, recién salido de su servicio de la Marina israelí, se inspiró en las aventuras del convicto fugitivo Henry Charrier. Como se detalla en el libro Papillon de Charrier, Ginsberg estaba decidido a seguir los pasos de Charrier y experimentar las profundidades vírgenes del Amazonas. Después de ahorrar suficiente dinero, Ginsberg se embarcó en el viaje de sus sueños a Sudamérica. Fue desde Venezuela hasta Colombia, donde conoció a Marcus Stan, un profesor suizo. La pareja viajó junta a La Paz, Bolivia, donde sus caminos se cruzaron con el enigmático austriaco Karl Ruprechter. Karl, afirmando ser geólogo, propuso una expedición al Amazonas, inexplorado, en busca de oro en una remota aldea indígena tacana. Ginsberg, deseoso de explorar el Amazonas intacto, se unió a Karl, sin dudarlo. Junto a ellos estaban los nuevos conocidos de Ginsberg, Marcus Stan y el fotógrafo estadounidense Kevin Gale. El grupo de 4, que nunca se había conocido antes, se embarcó en una aventura en busca de oro en la selva boliviana. Su viaje comenzó en avión hasta Apolo, La Paz, y de allí viajaron hasta la confluencia de los ríos Tuichi y Azariamas, en un pueblo local llamado Azariamas. La expedición, inicialmente llena de emoción y entusiasmo, pronto empeoró. Se hizo evidente que el líder del grupo, Karl, carecía de las habilidades necesarias para sobrevivir y guiar en la jungla. A medida que avanzaba el viaje, el grupo encontró numerosos desafíos, incluidos suministros cada vez más escasos, condiciones traicioneras y la amenaza constante de los animales salvajes. Después de varios días de caminata por la jungla, cuando el grupo se encontró con pocos suministros, se vieron obligados a consumir monos para alimentarse. Esta situación provocó una ruptura en el grupo, que afectó especialmente a Marcus Stan, quien se negó a participar en el consumo de monos. Debilitándose rápidamente, la condición física de Stan y los menguantes suministros del grupo los llevaron a abandonar su plan inicial y regresar a la aldea de Azariamas. De vuelta a Azariamas, Karl reveló un nuevo plan para llegar a su destino. Les propuso construir una balsa y viajar por el río Tuichi hasta la pequeña cantera de oro en Curiplaya, y de allí continuar hasta Rurrenabaque, cerca del río Beni, antes de regresar a La Paz. Sin embargo, este plan fue recibido con total negación, cuando Karl reveló la existencia de aguas sumamente peligrosas en el cañón de San Pedro y su incapacidad para nadar. El grupo, que ya sufría las tensiones del viaje, decidió dividirse. Kevin Gale y Josie Ginsberg optaron por continuar con el plan de rafting, mientras que Karl y Marcus decidieron navegar a pie en busca de otro pueblo llamado San José, que creían que los llevaría al oro. Los 4 hombres acordaron reunirse antes de la Navidad en La Paz. El viaje en balsa de Ginsberg y Gale pronto se volvió peligroso cuando perdieron el control de su balsa cerca de una cascada.
Separado por el río embravecido, Ginsberg flotó río abajo y sobre la cascada. Gale logró llegar a la orilla. Finalmente, fue rescatado por pescadores locales después de haber estado varado en el río y flotando en un tronco durante casi una semana. Josie, sin embargo, intentó con todas sus fuerzas mantenerse a flote hasta que las aguas se calmaron. Luego nadó hasta la orilla, para encontrarse completamente solo, hambriento, exhausto y asustado. Afortunadamente descubrió la bolsa, que incluía algunos suministros vitales que luego serían cruciales para mantenerlo con vida en la jungla. La lucha de Ginsberg por la supervivencia duró 3 semanas. Durante este tiempo enfrentó experiencias cercanas a la muerte, incluida una inundación y 2 hundimientos en un pantano. Pero la peor experiencia de todas mientras caminaba día tras día en lo que esperaba fuera la dirección del asentamiento más cercano, fue que la carne y la piel se le desgarraban de los pies. Se infectaron tanto que pronto no les quedó piel en las plantas de los pies, dejando nada más que muñones carnosos y ensangrentados. Eran solo trozos de carne expuesta. No pude soportar el dolor. Me arrastré hasta el árbol, lleno de hormigas rojas, y lo sacudí sobre mi cabeza. Las oleadas de dolor y adrenalina me distrajeron de mis pies. También descubrió gusanos incrustados debajo de su piel, y se empaló el recto con un palo roto después de deslizarse por una pendiente de barro. A pesar de todo este dolor y miseria, Ginsberg sobrevivió y finalmente fue rescatado después de 19 días de sufrimiento solo en la jungla. Cuando Josie escuchó el sonido de un motor, regresó al río cercano y para su sorpresa se topó con Kevin, quien se encontraba con indígenas que habían formado una expedición de búsqueda y rescate comandada por Adelardo Tico Tudela. Descubrieron a Ginsberg 3 días después de su búsqueda, 3 semanas después de que se reportara su desaparición por primera vez y justo cuando la búsqueda estaba a punto de ser cancelada. Pasó los 3 meses posteriores a su rescate en un hospital rehabilitándose. Mientras tanto, Carl y Marcus nunca regresaron a La Paz. A pesar de varios intentos de rescate, se desconoce el paradero de los dos. El consulado austriaco le reveló a Kevin Gale que Carl era un criminal buscado, añadiendo otra capa de misterio a su personalidad. Según las fuentes, Carl era buscado por la policía austriaca y por Interpol por su participación en grupos radicales de izquierda y había huido a Bolivia con un pasaporte falso. Ahora hay acusaciones de que Carl fuera responsable del asesinato de Stam. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, el cuerpo de Stan nunca fue encontrado, dejando su destino envuelto en un velo de misterio. Las motivaciones detrás de las acciones de Carl siguen siendo inciertas. Las especulaciones sugieren que pudo haber tenido la intención de robar o incluso matar a los viajeros para apoderarse de sus objetos de valor. Sin embargo, sin pruebas concretas ni el propio relato de Carl, resulta difícil determinar el verdadero alcance de su malevolencia. La verdad sobre Carl sigue eludiendo a los investigadores y a las mentes curiosas por igual. ¿Carl era un criminal en fuga? ¿Era incluso austriaco? ¿O fue su personalidad una invención de Josie Ginsberg? Las especulaciones continúan girando en torno de la misteriosa figura con el corazón de esta desgarradora historia de supervivencia. La historia de Carl es un escalofriante recordatorio del peligro atractivo de la aventura, y lo desconocido y los peligros potenciales que acechan en las sombras de nuestras actividades. Si bien es cierto que pasó las peores cosas que jamás pensó atravesar, he aquí una pregunta. ¿Por qué escogió a Josie? ¿Y por qué no los asesinó al comienzo?
Pensó en hacerlos desaparecer durante la travesía en la selva, haciendo que vayan enfermando y así poder hacer lo que tenía planeado. Lo peor es que después de que Josie haya pasado por tanto, al ser salvado, enterarse de que jamás volvería a ver a Marcus, y que incluso él fue el culpable de hacerle caso a un extraño y arrastrar a 2 personas más a un viaje sin retorno, debió doler aún más. Y tampoco creo que haya sido fácil para el desaparecido Marcus, ya que él estaba débil y con los pies destrozados, porque Josie siguió con su vida e incluso formó una familia. Pudo contar su historia, y para colmo, se hace toda una película sobre su supervivencia. Pero nadie está hablando de Marcus. Él desapareció, no dejó rastro, y aún sigue siendo el enigma después de 40 años. Hay muchas teorías en línea de lo que pudo haberle pasado, pero sigue sin ser resuelto este tema. Literalmente, la selva se lo tragó.